Reciban un cordial saludo en nombre del Grupo 18 del curso de Tratamiento Digital de Señales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAP. El grupo está conformado por Javier Gonzalo Sáenz, por Sebastián Barrera Loboda, por Wendy Yurani Borges y quien les habla, Wilson René López Daza. En esta oportunidad los invitamos a hacer un recorrido acerca de todas las temáticas que vimos a lo largo de este curso de Tratamiento Digital de Señales. Para recordar un poco, los invito a que miremos un poco la agenda del curso. En ese orden de ideas, el curso se estructuró en 3 unidades y 4 fases y una fase final. La primera unidad tuvo 2 fases, que la primera unidad corresponde al tratamiento de señales, una fase introductoria en cuanto a reconocimiento del curso y de tratamiento digital de señales, una fase 2 que es ya básicamente profundizar en las temáticas de señal análoga digital, continua, discreta y muestreo, y una tercera fase que es el tema de las transformadas, específicamente a lo de transformada Z y transformada de Fourier. Y la unidad 3 concretamente, en el diseño de filtros digitales, que corresponde a la fase 4, donde profundizamos temas sobre el diseño de filtros digitales tipo IR y tipo FIRS. Y la última fase que corresponde a la del proyecto final. En ese orden de ideas, en esta primera fase realmente lo que nos concentramos es hacer reconocimiento del curso, verificar la importancia de lo que es el tratamiento o procesado digital de señales, lo que básicamente lo ubica como una disciplina que abarca la representación, transformación y manipulación de señales y de la información que contiene. Entonces, lo más importante de este curso es que pudimos desarrollar competencias en el manejo de técnicas computacionales y herramientas básicas para el análisis y diseño de sistemas de procesamiento digital de señales, haciendo énfasis en los filtros selectivos en frecuencia, como son los filtros tipo IR y tipo FIRS, que más adelante vamos a compartir un poco de qué se trata. Entonces, en esta primera fase, pronunciamos conocimientos básicos sobre lo que es la parte de las señales análogas y la señal digital, donde una señal análoga es una señal de tipo senoidal o tipo rectangular o tipo triangular y se representa en medidas físicas. Que una señal digital que transmite información en código binario es una señal que no es continua, es una señal discreta y sus ondas de expansión son cuadradas. Es una señal pues que es menos propensa al ruido, es más fácil de limpiar y de una manera más sencilla y rápida. La señal discreta son series de valores en tiempos discretos de la variable independiente. La señal continua es una serie sucesiva de valores de la variable independiente. La parte de las temáticas abordadas en el tema 2, pues básicamente tiene que ver con desplazamiento, amplificación, reflexión de la señal, cómo se hace un diezmado de interpolación. Vimos pues por un conocimiento un poco más profundo sobre el tema de las señales análogas digitales, muestra de señales, cuantización y el fenómeno de alias o aliasing, que es otro aspecto importante. La unidad 2, que corresponde a la fase 3, pues básicamente profundizamos conocimientos del tema de transformada Z y de la transformada de Fourier. Lo que tenemos que rescatar es que la transformada de Fourier es una operación matemática que transforma una señal. La señal digital es un tiempo a dominio de frecuencia y viceversa. La transformada discreta de Fourier básicamente se transforma la señal continua en el tiempo discretizada en el tiempo a la representación en el dominio de la frecuencia. Y la transformada rápida de Fourier, que muchos dicen que no es una transformada, sino simplemente es un algoritmo que permite hacer de manera más eficiente, eliminar los cálculos repetitivos y que lo hacían lentos, y por eso se puede calcular la transformada discreta de Fourier de una manera más rápida. La transformada de zetas no es otra cosa que es a los sistemas en tiempo discreto lo que la transformada de Laplace es a los sistemas en tiempo continuo. Y ya por último, la fase 4 correspondió a la unidad 3, que diseña filtros digitales, especialmente los tipo IR y FIRS. En los filtros, lo que recordemos que un filtro digital, el filtro digital es un filtro que opera sobre señales digitales, es una operación matemática que toma una secuencia de números de la señal de entrada y la modifica produciendo otra secuencia de números para la señal de salida, con el objetivo solamente de dejar aquellas características que son deseadas y rechazar o atenuar las que no lo son. Ahí está.
De entre estos existen varios tipos de filtros pasabajos que solamente deja pasar las frecuencias bajas y la frecuencia alta la rechaza. El filtro pasalto, que hace la función inversa, deja pasar o filtra las frecuencias altas y rechaza las frecuencias bajas. Encontramos también el filtro pasabandas, que lo que hace en un ancho definido, en un intervalo, rechaza tanto frecuencias bajas como frecuencias altas y solamente deja filtrar las que están en ese ancho de banda o en esa banda de paso. El filtro rechaza bandas hace la función contraria. La banda de rechazo se ubica en el intervalo y solamente deja pasar aquellas frecuencias altas que están por fuera de ese intervalo de la banda de rechazo, y lo mismo con las frecuencias altas, las deja pasar que están por fuera de ese intervalo. Dentro de los filtros digitales en frecuencia más usados tenemos los filtros de respuesta infinita al impulso IR, que es un filtro digital que si le entras una señal de impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, el otro tipo de filtro que vimos es el filtro de respuesta finita al impulso, un filtro FIR, que a diferencia del filtro IR, este sí, la respuesta de la señal de impulso como entrada tiene un número finito de términos no nulos. Este filtro, básicamente se puede decir que entre sus ventajas es que tiene una fase lineal, son más estables, hay una simetría, y la desventaja es que sí necesita unos volúmenes muy altos para poder cumplir especificaciones, y básicamente se trabaja. El proyecto final buscaba que resolverle un problema a la Agencia Nacional del Espectro, donde un grupo de estudiantes va a diseñar una serie de filtros digitales que le permitan pues solamente controlar el uso permitido de ese espectro libre, de ese espectro radioeléctrico, y evitar por otro lado que personas o agentes externos hagan uso de las frecuencias no permitidas que pueden ocasionar pues muchos problemas y las multas significativas. Bueno, la primera banda para la cual se requiere un filtro es de la banda de frecuencia de 0 Hz a 30 Hz. El requerimiento es que sea un filtro pasado con un ancho de banda de 30 Hz. No importa si es tipo FIR o IR. Para nuestro caso utilizamos un filtro pasabajas tipo IR con el subtipo de Chebyshev tipo 2 o Chebyshev inverso. Para este caso se definió una frecuencia de muestra de 65 y un valor para la banda de rechazo de 30.1, lo cual pues nos permite inferir pues que se cumple tranquilamente con la especificación de dadas. Entonces este es el ancho esta es la banda pasante, que nos cumple perfectamente con el requerimiento, que es una banda de 30 Hz. Es un filtro muy selectivo. Veamos qué pasa con ese mismo diseño, que el diseño que les estoy presentando fue realizado por el compañero Javier Sáenz, y vamos a presentarle el diseño realizado por el suscrito. Es solamente para ver un poquito de efectos de rizado. La diferencia aquí está en que la frecuencia de muestreo es un poquito más alta, la que utilicé, que es de 70, y el compañero utilizó de 65, y aquí se ve el efecto de rizado en la banda de rechazo característica de este tipo de filtro. Ok, pasemos a la siguiente banda de frecuencias, que es de la banda de 3 MHz a 30 MHz. El filtro requerido es un pasabandas con un ancho de banda de 27 MHz y una frecuencia central de 16.5 MHz. Es un filtro pasabandas tipo IR elíptico, donde tiene un valor de frecuencia baja para la banda pasante de 3 MHz y una frecuencia alta para la banda pasante de 30 MHz con una frecuencia de 70. Entonces, es un filtro pues que presenta rizados en la banda pasante, unos rizados muy mínimos y otros rizados en las bandas de rechazo. Pero básicamente es un filtro muy selectivo y cumple con los requerimientos para el cual se está diseñado. Otro tipo de filtro que diseñamos, que corresponde, es un filtro a Chebyshev, para mostrar que este Chebyshev tipo 2 y Chebyshev inverso es más eficiente. Ahí observamos pues que también cumple con el ancho de banda requerido, que era 27 MHz. Ahora pasemos a la banda de 300 MHz, de 30 MHz a 300 MHz. El filtro requerido es un ancho de banda de 270 MHz, una frecuencia central de 165 MHz.
El filtro diseñado en esta ocasión es un filtro elíptico con orden 34, una frecuencia de muestreo de 650 MHz, un valor de la frecuencia baja para la banda pasante es de 30 MHz y el valor de la frecuencia alta para la banda pasante es de 300 MHz, y ahí observamos con su rizado característico en la banda pasante. Pero es un filtro bastante selectivo, se acerca perfectamente a la frecuencia de muestreo. Aquí quiero que tengamos en cuenta que el valor de la frecuencia baja, de donde definimos el rango, es de 30. Y vamos a ver qué sucede cuando utilizamos otro tipo de filtro para un ancho de banda. Este es el filtro Chebyshev. Básicamente, pues, están los mismos los valores de las frecuencias bajas para la banda pasante de 30 MHz y la frecuencia alta para la banda pasante de 330 MHz, el valor de la frecuencia baja para la banda de rechazo de 29.9 y la frecuencia alta para la banda de rechazo de 330.1. Es un filtro un poco más selectivo que el anterior, por lo tanto se puede concluir que los dos filtros cumplen perfectamente la función para la cual fue diseñado. Pasemos rápidamente a la siguiente, que es la banda de 300 MHz a 3000 MHz. Nos piden un filtro pasabandas con un ancho de banda de 2700 MHz y una frecuencia central de 1600 MHz. Es un filtro pasabandas tipo elíptico, del orden 26, con un valor de la frecuencia baja en la banda pasante de 300 MHz y un valor de la frecuencia alta de la banda pasante de 3000 MHz y una frecuencia de muestreo de 6600. Entonces ahí observamos también las mismas características, cumple con el ancho de banda, es un filtro que se comporta eficientemente. Aquí tenemos este filtro de tipo Chebyshev inverso, que es el que hemos venido utilizando. La única diferencia es que aquí utilizamos una frecuencia de muestreo un poco más alta, y esa frecuencia es de 7000, y los valores de frecuencia sí de las frecuencias altas y bajas son muy similares, y los valores de las frecuencias bajas y altas de las bandas de rechazo pues son unos valores muy mínimos, lo cual nos va a permitir pues que el filtro funcione de manera más eficiente. Esto bueno, a veces nos permite ver la comparación de los dos filtros. Vemos aquí que este filtro Chebyshev es muy selectivo, se acerca mucho a las frecuencias de corte de la banda pasante. Los dos cumplen los objetivos para los cuales están diseñados. Ahora pasemos a la siguiente banda. Banda de 3 GHz a 30 GHz, un filtro con un ancho de banda pasabanda, un filtro pasando un ancho de banda de 27 GHz y una frecuencia central de 16.5 GHz. Los dos filtros, porque los dos filtros cumplen la función, cumplen las especificaciones. Este es el del compañero Javier, es un filtro elíptico donde él utilizó un orden específico de 26, un valor de la frecuencia baja para la banda pasante de 3 GHz y de 30 para la frecuencia alta de la banda pasante, 30 GHz, y una frecuencia de muestreo de 60.6. En este no se observa un rizado, pero si observamos el de la derecha, realizado por el suscrito, este es del orden 28, este es del orden 26, asignado automáticamente por el software. Vemos que las bandas de la frecuencia baja de la banda de rechazo es de 2.9 y la alta de la banda de rechazo es de 30.1. Los valores de la frecuencia baja y alta de la banda pasante son similares. Lo único que cambia es la frecuencia de muestreo, que acá para este caso es más alta que la utilizada por el compañero Javier, en 70. Y aquí sí podemos observar el efecto característico de rizado en las bandas de rechazo o bandas de atenuación y un leve rizado en la banda pasante. Pero en términos generales son dos filtros que cumplen perfectamente con esa función. Veamos qué pasa si la cambiamos a Chebyshev, que es el otro filtro. Vamos a ver acá. Y la única diferencia es que se elimina el rizado de la banda pasante y nos queda solamente el rizado de las bandas de rechazo, y con una mayor cercanía, una mayor selectividad
a la frecuencia alta definida para la banda pasante. Y un filtro que es para la banda de frecuencia de 30 GHz o más, con un filtro de ancho de banda de 300 GHz. Ok. En la parte izquierda podemos observar que el filtro fue también un elíptico, un filtro pasaltos de tipo elíptico, tipo IR, perdón, su tipo elíptico, de orden 15. Como Javier utilizó una frecuencia para la banda pasante de 30 y una frecuencia de muestreo de 660. Recordemos que el teorema de Nikic-Shannon o de Nikis dice que son 2 veces el valor del ancho de banda. En este caso el ancho de banda requerido son 300 y sobraba puntos. Y tenemos ese comportamiento de este filtro. Efectivamente aquí comienza la banda pasante y es un filtro muy selectivo, el característico realizado en la banda pasante de este tipo de filtros elípticos. En el caso aquí de la derecha es un filtro también elíptico. La única diferencia es que la frecuencia de muestreo es más alta, es de 700, pero el valor definido para que comience a filtrar, o el valor definido para la frecuencia de la banda pasante, es de 50, la frecuencia de corte, lo cual nos permite observar un resultado. Vamos, entonces bien, con esto culminamos este proyecto final. Como conclusiones, pues que en términos generales fue muy interesante cumplir con los objetivos de aprendizaje del curso. Desarrollamos competencias en el tratamiento, en el procesamiento y tratamiento de señales. Aprendimos las diferentes técnicas computacionales y para el manejo del procesamiento digital y tratamiento digital de señales en el manejo del ruido de las mismas. Aprendimos a diseñar los filtros digitales, especialmente los filtros y FIR. Vimos cuáles son sus características, las diferentes respuestas que tienen frente a la atenuación, frente a las bandas pasantes, respuestas de frecuencia. Recordemos que son filtros digitales de respuesta de frecuencia, en los cuales unos tienen mejor comportamiento que otros. Aprendimos también de la misma manera a desarrollar competencias en el manejo de un software muy útil, de un software de ingeniería como es el MATLAB, un software muy complejo, pero muy versátil y muy sencillo. Y en ese orden de ideas damos por terminado esta presentación y hasta otra oportunidad. Entonces, finalmente solamente queda darles gracias y hasta otra oportunidad. Con esto hemos culminado el proyecto final del curso de tratamiento digital de señales del grupo 18 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAM.